Buenas tardes, Ministerios Cristo el Salvador, bienvenidos a nuestra reunión de domingo. Estamos a punto de adorar a Dios, así que quiero invitarte a que abras tu corazón, abras tu espíritu a lo que Dios quiere hacer en tu vida esta tarde. Y vamos a orar para comenzar. Señor, gracias por cada familia, por cada persona que está reunida este domingo para adorarte. Gracias, Señor, tú has sido bueno en nuestra vida, tú has sido, Señor, poderoso en nuestra familia y te damos toda gloria. Venimos a adorarte en espíritu y verdad esta tarde. Hemos venido a darte lo mejor, Señor, y te ofrecemos nuestra mejor adoración. Muchas gracias, Señor. Amén. Una tumba con mi nombre, una sentencia ya dictada que no podía escapar, no podía escapar. Aprisionado este mundo y las cadenas que me ataban, no podía escapar, no podía escapar. La muerte tuvo que ceder, Cristo Jesús la tumba derrotó. Por siempre cantaremos al Rey que nos resucitó. Por siempre gritaremos, pues la victoria Él nos dio. Oh, 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 oh. Fue ganada y las cadenas fueron rotas. Ahora libre soy, ahora libre soy. Por siempre cantaremos al Rey que nos resucitó. Siempre gritaremos, pues la victoria Él nos dio. El que se levantó de ahí, me levantó con Él. Había una tumba ya vacía, el que se levantó de ahí, me levantó con Él. Vacía, el que se levantó de ahí, me levantó con Él. Había una tumba ya vacía, y el que se levantó de ahí, me levantó con Él, me levantó. Siempre cantaremos al Rey que resucitó. Por siempre gritaremos, pues
venció, vivo está, resucitó y canto aleluya. Mi alabanza siempre vencerá, con voz de júbilo voy a gritar. El enemigo no tiene lugar, libre soy porque Él borró ya mi pecado, Él borró y canto aleluya. Venció, vivo está, resucitó y canto aleluya. Jesús, tu sangre me lavó. Yo soy libre en tu amor. Jesús, tu sangre me salvó. Yo soy libre en tu amor. Borró ya mi pecado, Él borró y canto aleluya. Venció, vivo está, resucitó y canto aleluya. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste
sostiene amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Sombra que no alumbre, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Exaltarle y darle gracias. Adoramos su nombre. Tú nos salvaste, tú nos rescataste. Gracias, Cristo, por ser un buen pastor. Gracias, Señor. Sombra que no alumbre, monte que no escales para encontrarme a mí. Vamos, confiésalo. No hay pared que no derrumbe, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor, vamos a decirlo, su amor te envuelve, un amor sin condición que nos persigue. Es tu amor sin final, no puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Adórale.
Sé que has adorado a Dios y que Dios te ha bendecido en el momento de la alabanza y la adoración. Quiero recordarte nuestros anuncios de la semana. El martes tenemos nuestra reunión de oración por nuestra página de Facebook, Ministerios Cristo El Salvador. Puedes unirte junto con nuestros pastores a orar martes a las 7 de la noche. Y el día viernes a las 4 de la tarde en nuestro Facebook y en nuestra página de YouTube tenemos programación para los niños, la reunión de Kyber Kids, y el sábado a las 6 de la tarde nuestra reunión de jóvenes. No te pierdas ninguna de nuestras reuniones, porque sabemos que Dios te quiere bendecir a través de ellas. Y ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Quiero invitarte a que busques un lugar donde tomar notas, a que busques los versículos en tu Biblia y a que abras tu corazón para recibir lo que Dios te quiere dar. Sin más, te dejo con nuestro pastor Roberto González González. Dios te bendiga esta tarde. Vamos a abrir nuestra escritura en Proverbios capítulo 3, versículo 7. Dice este hermoso versículo de la palabra de Dios: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. La Biblia contiene un sinnúmero de consejos para poder vivir la vida abundante que Jesús nos prometió. La palabra del Señor quiere enseñarte a vivir una vida de bendición. Por eso los consejos de la palabra de Dios son muy importantes. No solamente escucharlos, sino atenderlos y hacer lo que ellos dicen, porque eso nos aseguran bendición en nuestra vida. El consejo de este texto es: no seas sabio en tu propia opinión. Ese mismo consejo se vuelve a repetir en algunas ocasiones en la Biblia, incluso en el Nuevo Testamento. En Romanos 12:16 dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. La persona sabia en su propia opinión generalmente cree que todo lo sabe, que tiene razón en todo. No acepta errores, tampoco acepta consejos y mucho menos correcciones. Este tipo de personas ignoran a Dios voluntariamente y no se sujetan a Él. Pero mire, vamos a ver algunas cosas interesantes que la Biblia nos dice con respecto a este tema. En Job 37:24 dice de esta manera: lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser salvo. Dice la Escritura que Dios no estima a aquel que es sabio en su propia opinión. Otras versiones dicen no los aprecia. Otra más dice no los toma en cuenta. Cuando alguien es sabio en su propia opinión, se independiza de Dios, se divorcia de Dios. Y entonces la sabiduría de Dios no viene a su corazón, no viene a su mente, porque Él está fundado en su propio entendimiento, en sus propios criterios. En Romanos capítulo 1, allí del versículo 14 en adelante, nos habla acerca de una humanidad que vive sin Dios,
que teniendo las evidencias de la existencia de Dios a través de la creación, no lo honraron, no lo obedecieron, ni le dieron gracias. Mire qué interesante es el pasaje, porque estos versículos dicen que esta gente conoció a Dios. Y ¿sabe de qué manera lo conoció? A través de su creación. Dice el versículo 20 de ese capítulo 1 de Romanos: porque su eterna potencia y divinidad se echan de ver desde antes de la fundación del mundo, siendo entendido por las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, la creación es suficiente herramienta para que el hombre conozca a Dios. Porque basta ver todo lo creado, basta ver lo sofisticado de la creación, basta poder ver que se necesita una grande sabiduría y un gran poder para crear todo lo que existe, para darse cuenta que detrás de todo eso no está el accidente, sino un Dios sabio, sino un Dios creativo, sino un Dios ordenado. Un Dios que tiene la capacidad de crearlo todo. Necesitamos solamente poner un poquito de atención para darnos cuenta que este mundo en el que nosotros vivimos no es un mero accidente. Y solamente por la creación los responsabilizó de tener la herramienta suficiente para conocer a Dios. Estos hombres, le decían, honraron a Dios, no lo obedecieron y tampoco fueron agradecidos con Él. Su sabiduría propia, su sabiduría personal se convirtió en necedad. Porque cuando nosotros no atendemos a la sabiduría de Dios, terminamos siendo necios. Y reprobamos la forma de actuar de Dios y reprobamos la forma en que Él pide que hagamos las cosas. Pero cuando nosotros nos sostenemos en nuestra sabiduría propia, terminamos haciendo las cosas muy mal. Estos hombres que se apartaron de Dios, que se independizaron de Él, terminaron haciendo cosas aberrantes, cosas necias. Por ejemplo, imagínense, se negaron a adorar al Creador, pero adoraron a las criaturas, adoraron a la creación. Al sol, a la luna, hicieron figuras de animales, figuras humanas, y se postraron a ellos y las adoraron. Ignoraron al Creador y adoraron a las criaturas. Otro acto que revela que terminaron en necedad es que habiendo Dios hecho un diseño para poder mantener la vida en este mundo, porque por esa razón creó un hombre y a una mujer, y ellos podrían tener descendencia, pero cuando ellos ignoraron la sabiduría de Dios y se apoyaron en su propio entendimiento, terminaron teniendo relaciones, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Vivieron una vida de inmoralidad, porque en el contexto del pensamiento de Dios, la vida pura se vive dentro del matrimonio de un hombre y una mujer.
Cuando se sale de este contexto, entonces se llama inmoralidad. La Biblia habla que hay dos tipos de sabiduría. La sabiduría meramente humana y la sabiduría de lo alto. La sabiduría meramente humana saca a Dios de la vida del hombre. Salmo 14:1 dice: el necio en su corazón, no hay Dios. Y la consecuencia de sacar a Dios de su vida trae estas consecuencias que dice el mismo texto. Lo leeré completo. Dice: el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Cuando el hombre saca a Dios de su vida, se vuelve inmoral, se corrompe. Segundo, se envanece en sus razonamientos. Empieza a razonar por él mismo, empieza a pensar por él mismo y empieza a realizar las cosas según sus pensamientos, aunque sus pensamientos no estén acordes al pensamiento de Dios. Por tanto, el hombre se vuelve inmoral. La sabiduría meramente humana lleva al hombre a la inmoralidad. La sabiduría humana es contenciosa. Esta palabra se traduce también como rivalidad, como hacer fracciones. Cuando el hombre está apoyado en la sabiduría humana, no abona a la unidad del cuerpo de Cristo, abona la división, abona las rivalidades, abona las separaciones. La sabiduría meramente humana desarrolla celos amargos. Otras traducciones llaman envidia, llaman rivalidades. La sabiduría meramente humana se independiza de Dios. No quiere saber de Dios, no quiere su intervención, no quiere su consejo. Toma su propio pensamiento, sus propias ideas y dice que así se debe de hacer como él piensa. Es tremendo que hasta estando dentro de una congregación cristiana, este tipo de sabiduría se establezca en el corazón de algunos. Y entonces se presenta otro evangelio que no es el evangelio de Dios. Otra forma de hacer iglesia que no es la forma de Dios. Porque solamente se puede predicar el evangelio de Cristo cuando tomas el pensamiento de Dios. No puedes tener el evangelio de Cristo con tu propio pensamiento, con tu propia sabiduría, con tu propio entendimiento. El evangelio depende de la dependencia de Dios. Pero decía yo que existen dos sabidurías. La sabiduría meramente humana que Santiago nos dice que es terrena, animal, diabólica, así lo dice Santiago. Pero existe también la sabiduría de lo alto, la sabiduría que viene de Dios. ¿Y cómo es esta sabiduría? En primer lugar,
La persona que tiene sabiduría de lo alto, en primer lugar teme a Dios. Dice la Escritura, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. El principio de la sabiduría, vuelvo a repetir, es el temor de Dios. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, los que practican su palabra. Dice el Salmo 11:10. No seas sabio en tu propia opinión. Fíjate lo que dice: teme a Jehová y apártate del mal. Porque una persona que tiene el temor de Dios en su corazón se aleja de lo malo, se aleja del pecado. Si cayó en él, se arrepiente y se restaura para ser agradable al Señor. Teme a Dios, dice, y apártate del mal. Y es porque Proverbios 8:13 nos dice lo que es el temor de Dios. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice la palabra del Señor. El temor a Dios es aborrecer el mal. Entonces, la sabiduría de lo alto teme a Dios. Segundo, la sabiduría de lo alto es pura. Vive en santidad el que tiene sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es pacífica, es amable, es benigna. La sabiduría de Dios está llena de misericordia y de buenos frutos. La sabiduría de Dios es sincera. Todas estas características están tomadas de Santiago 5:17. Entonces, cuando tenemos la sabiduría del Señor, todas estas características se desarrollan en nuestra vida. Pero ¿cómo puedo hacer para que todo esto se desarrolle en mí? Necesito seguir la dirección de la palabra de Dios. El salmista decía: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Me has hecho sabio, dice, más que mis enemigos. ¿Cómo lo has logrado? Con tus mandamientos. ¿Por qué razón? Porque siempre están en mi vida, siempre los estoy reflexionando, siempre los estoy obedeciendo, siempre estoy haciendo lo que ellos dicen. Leo tu palabra y la aplico a mi vida. Leo tu palabra y la aplico a mi familia. Leo tu palabra y la aplico en los negocios. Leo tu palabra y la aplico en mis relaciones, en mi familia, con mi prójimo. Leo tu palabra y obedezco lo que me dices con respecto a los demás. Leo tu palabra y promuevo la unidad en la iglesia y te sirvo con pasión y hago tu voluntad en todas las cosas. Seguimos la dirección de la palabra de Dios, seguimos la dirección del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo venga, dijo Jesús, Él los guiará a toda la verdad, Él los va a guiar.
¿Quieres tener la sabiduría de lo alto? Tienes que seguir la voz del Espíritu en tu vida. No puedes tener sabiduría de lo alto sin un contacto con el Espíritu de Dios, sin un contacto con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es espíritu de sabiduría, es espíritu de entendimiento, es espíritu que guía, es espíritu que revela la verdad, es espíritu de oración. No podemos tener la sabiduría de Dios sin el Espíritu Santo. Incluso cuando oramos, no sabemos orar como conviene. Entonces el Espíritu Santo viene y nos da la sabiduría y Él gime por nosotros con gemidos indecibles. Necesitamos al Espíritu Santo. No podemos tener una vida sabia y entendida sin el Espíritu de Dios. Ahora, es importante algunas cosas para poder desarrollar esta sabiduría. Proverbios 19:20 dice: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio al final de tu vida. No podría ser que hayamos sido más sabios en nuestra juventud o en nuestra adolescencia que en nuestra vejez. Pero hay algo que nos encontramos en la vida que se llama consejo y otro que se llama corrección. Y a la mayoría de nosotros no nos gusta la corrección. No nos gusta que nos llamen la atención. No nos gusta que nos rectifiquen. Pero sería terrible terminar mal. Siguiente cosa. ¿Con quién te juntas es importante? Mira, Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. ¿Con quién compartes tu tiempo? ¿Con quién hablas mucho? ¿Con quién te relacionas? ¿Con quién haces negocios? ¿Con quién hablas tanto tiempo? ¿Quién es el que normalmente te aconseja con respecto a tus decisiones? La Biblia dice que si tú te relacionas con sabios, serás sabio. Si tú te juntas con gente que teme a Dios, tú temerás a Dios. Pero el que se junta con necios, dice, será quebrantado. Será quebrantado. Estaba leyendo la historia del rey Joás, que empieza su ministerio o su reinado haciendo las cosas muy bien, quitando la idolatría del país y muchas otras cosas. Pero en el segundo libro de Reyes, el capítulo 2, el versículo 2, dice de esta manera: y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. El sacerdote Joiada era un sacerdote temeroso de Dios. Y cuando Joás empezó a reinar siendo muy joven, el sacerdote se pegó a él y lo dirigió y lo aconsejó bien. Un hombre que tenía una buena relación con Dios pudo ser una excelente influencia para el joven rey. Y todo el tiempo que él vivió y lo aconsejó,
el rey hizo las cosas de manera excelente. ¿Te acuerdas de Roboam, el hijo de Salomón, que le sucedería en su reino? Pero vinieron los ancianos de Israel y le dieron un consejo de que debía de tratar bien al pueblo, y él no lo escuchó. Pero vinieron los jóvenes de su tiempo, los riquillos de ahí de la sociedad, y los que se dedicaban más a otras cosas que a buscar a Dios. Y le dijeron: no, diles que los vas a azotar, diles que les vas a exigir, y va a ser más tremendo que lo que hacía tu padre con ellos. Y él aceptó ese consejo, y el reino se le partió en pedazos, y se fueron 10 tribus, se independizaron de su reino. ¿Con quién te juntas? Es importante. ¿Quién influye en tu vida? ¿Quién te aconseja? ¿Quién te dirige? Puede parecer muy sabio, puede parecer muy entendido o muy entendida, pero abre la escritura y mira si su consejo está alineado a lo que Dios pide. Mira si lo que dice está alineado a la palabra, o se está guiando por su propio entendimiento humano. Dios no se responsabiliza de ti ni de tu éxito si tú lo fabricas, si tú lo elaboras, si eres sabio en tu propia opinión. Pero cuando Él entra en el asunto, Él se encarga de que las cosas te salgan totalmente bien. Salomón empezó muy bien su reinado. Empezó a buscar a Dios, obtuvo la sabiduría de Dios. Venía gente de otros países, de otras naciones, venían a verlo. Lo único que ellos querían era escuchar la sabiduría del rey. Querían oírlo. Querían saber qué opinaba sobre ciertos asuntos, porque el rey Salomón era un hombre muy sabio. Y lo podemos seguir en la trayectoria de su reinado y encontramos a un hombre con mucho entendimiento. Pero vino una etapa de su vida más adelante donde el rey Salomón dejó de ser un hombre sabio, un hombre que tenía la sabiduría de Dios. Dice este versículo, escúchalo: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a ustedes, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Este fue el consejo de Dios para su pueblo. Y sigue el texto: a estas pues se juntó Salomón con amor
y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y oye lo que dice al final de estos versículos. Y sus mujeres desviaron su corazón. Siendo un hombre que había conocido muy de cerca a Dios y que había sido beneficiado por él de manera extraordinaria, lo vemos al final de su vida, que las mujeres desviaron su corazón. Y después lo vemos adorando a otros dioses que no son el Dios de Israel. Qué triste es empezar con sabiduría de Dios y terminar en la necedad. Saúl se independizó de Dios y terminó mal. Judas se independizó de Dios y terminó mal. Sansón se independizó de Dios y terminó mal. Por eso el consejo del Señor es: no seas sabio en tu propia opinión. Antes de tomar una decisión, pregúntale a Dios: ¿qué es lo que debo hacer? ¿Es esto lo que tú quieres que yo haga? Busca en la Biblia, allí está la respuesta. ¿Esto es lo que tú deseas para mi vida? La sabiduría de lo alto proviene de Dios y no tiene otra fuente. No lo encontrarás en tus propios razonamientos. No lo encontrarás en los pensamientos equivocados de otros. Pablo le dice a los Gálatas: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Está hablando a una iglesia que amaba a Dios y que lo buscaba. Y le digo: ustedes empezaron bien, ustedes empezaron excelente, y ahora van a terminar obedeciendo a su carne. Empezaron con la sabiduría de Dios, terminarán haciendo las cosas a su manera, a como a ustedes les gusta, como les agrada. Pablo tenía muy en cuenta esto cuando dijo: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La vida cristiana se vive con la sabiduría de Dios, se vive con el entendimiento de Dios. Por eso siempre te diré que dependas de Él en todas las cosas de tu vida. En tu vida personal, en tu matrimonio, en la relación con tus hijos, en la relación con los demás, en tus negocios y en todo lo que tú hagas. Porque dependiendo de esa cercanía con Él, tendrás sabiduría para desarrollarte en todas las áreas. No seas sabio en tu propia opinión. Inclina tu rostro. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Te pedimos que tú bendigas grandemente a cada hermano, hermana que escucha la palabra, a cada amigo que hoy ha estado escuchando este mensaje, a cada joven, adolescente, niño. Que tu sabiduría venga a su corazón, que tengan la disposición para obedecerte, para hacer tu voluntad, porque de ti viene la bendición. Cuando caminamos de acuerdo a tus preceptos, de acuerdo a tus mandamientos, cuando hacemos tu voluntad, Señor,
entonces tú estás con nosotros y nos llevas de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga ricamente. Dios te bendiga esta tarde. Ya estamos llegando al final de nuestra reunión, pero creo que Dios nos ha bendecido ricamente, de manera abundante. Si tú te has apartado del Señor, es el tiempo de que tú vuelvas a Él. Si estás viendo que en los últimos tiempos te has independizado de Él y estás caminando en tus propias decisiones, es tiempo de que reconsideres el asunto y te vuelvas al Señor. Si tienes alguna necesidad, quiero orar por ti. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por cada uno de los que nos miran, de cada uno de los que escuchan este mensaje, y te pido que los bendigas ricamente, Señor. Te pido que los guardes de los peligros y las acechanzas del malo. Te ruego por la salud de aquellos que están enfermos. Te ruego que tú proveas el alimento a todo aquel, Señor, que le ha estado haciendo falta, que tú le proveas de manera sobreabundante, y aquellos que han sido bendecidos en este tiempo, te pido que no les sea quitada la bendición. En tus manos preciosas están. Sé que hay muchas necesidades, Señor, y te pido por cada una de ellas y te ruego que cada uno sea bendecido en tu nombre. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, que tengas una excelente semana.